Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 42. La revisión de los actos de gestión tributaria en vía administrativa. Recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Suspensión de la ejecución del acto impugnado. 1. Introducción. Como sabemos, para que un ciudadano pueda acudir a los tribunales de justicia en reclamación de sus derechos contra la administración pública, es necesario que previamente agote la vía administrativa. La misma se agota con la presentación del los oportuno recurso administrativo, cuya resolución por la Administración pone fin a la vía administrativa y deja expedita y libre la vía jurisdiccional. Dicho esto con carácter general, la Ley 39/2015, Ley de Procedimiento Administrativo Común, LPAC, regula los recursos administrativos en general y de forma extensa el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Son estos los recursos que tiene que utilizar el ciudadano cuando se trata de recurrir un acto administrativo de naturaleza tributaria. La respuesta es que no, ya que el segundo apartado de la disposición adicional primera, especialidades por razón de materia, LPAC establece lo siguiente. 2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley. A las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa. La normativa específica que regula la gestión tributaria es la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT. Pues bien, con carácter general, la LGT dedica a esta materia su título V, cuyo enunciado es Revisión en vía administrativa, compuesto por 4 capítulos. Capítulo I. Normas comunes. Capítulo 2. Procedimientos especiales de revisión. Capítulo 3. Recurso de reposición. Capítulo 4. Reclamaciones económico-administrativas. Comienza por establecer en su artículo 213 que los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante a los procedimientos especiales de revisión. B. El recurso de reposición. C. Las reclamaciones económico-administrativas. En consecuencia y con carácter general para la Administración del Estado, sus actos económico-administrativos serán susceptibles de recursos de reposición y económico-administrativo por parte de los ciudadanos, además de los procedimientos de revisión de oficio por la propia Administración. No obstante, para la Administración local hay que recordar lo dispuesto en el art. 113,1 LBRL. 1. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso administrativo. Es decir, con esta disposición se suprimió la obligación de interponer recursos económico-administrativos en la vía local, por lo que para recurrir actos presupuestarios, tributarios o fiscales de las entidades locales solo cabrá el recurso de reposición, regulado de forma muy extensa en el artículo 14 TRLRHL. No obstante, aquellos actos relacionados con los tributos locales en los que el Estado se ha reservado la gestión censal de IBI y del IAE, quedan bajo el régimen general porque son actos administrativos de la Administración del Estado, por lo que sí serán susceptibles de recurso económico administrativo. Y a salvo,
También la resurrección de la reclamación económico-administrativa que se operó mediante la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que introdujo este tipo de reclamación para los municipios de gran población, como veremos. 2. El recurso de reposición. Como hemos dicho antes, la LGT regula en el capítulo 3 de su título V, artículos 222 y siguientes, el recurso de reposición, con carácter potestativo. Pero establece en su disposición adicional cuarta que la normativa aplicable a los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, en materia de recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas, será la prevista en las disposiciones reguladoras de las haciendas locales. Por tanto, estaremos a lo dispuesto para la esfera local en el art. 14 TRLRHL, que regula de forma extensa y desmenuzada el contenido de dicho recurso. A esto se añaden las disposiciones del título 3, artículos 21 a 27, del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía administrativa, que se dedica al recurso de reposición previsto en los artículos 222 a 225 LGT. El citado artículo 14 TRLRHL establece en su punto 2. Contra actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula. A objeto y naturaleza. Son impugnables mediante el recurso de reposición todos los actos dictados por las entidades locales, en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa. B. Competencia para resolver. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. C. Plazo de interposición. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita, o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. De legitimación. Podrán interponer el recurso de reposición. 1. Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate. 2. Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. Representación y dirección técnica. Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representantes, sin que sea preceptiva la intervención de abogado o procurador. Iniciación. El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito, en el que se harán constar los siguientes extremos. 1. Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del documento nacional de identidad o del código identificador. 2. El órgano ante quien se formula el recurso. 3. El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes. 4. El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 5. El lugar y la fecha de interposición del recurso. En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita. Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con la letra I, siguiente. G. Puesta de manifiesto del expediente. Si el interesado precisara del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora,
a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del jefe de la misma, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran. Presentación del recurso. El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto que se impugna, o en su defecto en las dependencias u oficinas previstas para la presentación de escritos y comunicaciones por las leyes que regulan el procedimiento administrativo común. Y suspensión del acto impugnado. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la LGT y en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aplicando lo establecido en los artículos 39 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LGT en materia de revisión administrativa, con las siguientes especialidades. 1. En todo caso, será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la entidad local que dictó el acto. 2. Las resoluciones desestimatorias de la suspensión solo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa. 3. Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. Otros interesados. Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de 5 días aleguen lo que a su derecho convenga. Extensión de la revisión. La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de 5 días para formular alegaciones. Resolución del recurso. El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en las letras J y K anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones, o se dejen transcurrir los plazos señalados. El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso. Forma y contenido de la resolución. La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita. Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado. Notificación y comunicación de la resolución. La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquella se produzca. Impugnación de la resolución. Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, por la Administración del Estado. 3. Las reclamaciones económico-administrativas. 3,1. Las reclamaciones económico-administrativas en la legislación estatal. En materia fiscal,
los actos de la Administración se encuentran sometidos a un régimen especial de impugnación, contenido actualmente en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa. Este reglamento regula en su título IV, artículos 28 a 65, las reclamaciones económico-administrativas, regulación a la que nos remitimos, sobre la que destacamos los siguientes aspectos. 3.1.1. Organización económico-administrativa. El Tribunal Económico Administrativo Central tendrá su sede en Madrid y extenderá su competencia a todo el territorio nacional. Existirán 17 tribunales económico-administrativos regionales, uno por comunidad autónoma, y 2 locales, en Ceuta y Melilla, cada uno con competencia sobre el territorio de su respectiva comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía. Además se establece que existirán salas desconcentradas de los tribunales económico-administrativos regionales en algunas comunidades autónomas. A. Tribunal Económico Administrativo Central. El Tribunal Económico Administrativo Central funcionará en pleno, en salas y de forma unipersonal. El pleno estará formado por el presidente, todos los vocales y el secretario general. Las salas estarán formadas por el presidente del tribunal, uno o más vocales y el secretario general. B. Tribunales Económico-Administrativos Regionales, locales, salas desconcentradas y dependencias provinciales y locales. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales funcionarán en pleno, en salas y en salas desconcentradas en su caso y de forma unipersonal. El pleno estará formado por el presidente, los presidentes de sala y de sala desconcentrada, en su caso los vocales y el secretario del tribunal. Las salas del tribunal estarán formadas por el presidente del tribunal, el de la sala competente según resulte del reparto de atribuciones conforme al apartado 6, uno o más vocales según proceda y el secretario. Las salas desconcentradas estarán formadas por su presidente, uno o más vocales, según proceda y el secretario de la sala. C. Órganos unipersonales. Tendrán la consideración de órganos unipersonales de cada tribunal y de cada sala desconcentrada los que sean designados por acuerdo del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, entre los funcionarios que estuviesen destinados en tales tribunales o salas, a propuesta de sus respectivos presidentes. En cada tribunal o sala desconcentrada podrán existir varios órganos unipersonales. El acuerdo de nombramiento de los citados órganos unipersonales fijará la distribución de materias y asuntos entre ellos. D. Sala Especial para la Unificación de Doctrina. El presidente de la Sala Especial para la Unificación de Doctrina designará, en el acuerdo mediante el que convoque su celebración, a los vocales del Tribunal Económico Administrativo Central que deban formar parte de ella. Corresponderá al miembro de la sala que en cada caso designe el presidente de la Sala Especial proponer las resoluciones y demás acuerdos de terminación. 3.1.2. Cuantía de las reclamaciones. La cuantía de la reclamación será el importe del acto o actuación objeto de la reclamación. Los actos que no contengan o no se refieran a una cuantificación económica y las sanciones no pecuniarias se considerarán de cuantía indeterminada. Si lo impugnado fuese una base imponible o un acto de valoración y no se hubiera practicado la correspondiente liquidación, la cuantía de la reclamación será el importe de aquellos. Cuando el acto administrativo objeto de reclamación incluya varias deudas, bases, valoraciones o actos de otra naturaleza, se considerará como cuantía de la reclamación interpuesta la de la deuda, base, valoración o acto de mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todos los consignados en el documento. Las reclamaciones contra actos que realicen varios pronunciamientos y solo alguno de ellos contenga o se refiera a una cuantificación económica, se considerarán de cuantía indeterminada. Cuantía necesaria para el recurso de alzada ordinario. De acuerdo con el artículo 229 LGT,
Sobre las competencias de los tribunales económico-administrativos, podrá interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, supere 150.000 euros, o 1.800.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. Si el acto o actuación fuese de cuantía indeterminada, podrá interponerse recurso de alzada ordinario en todo caso. 3.1.3. De la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Supuestos de suspensión, art. 39 del reglamento. 1. La mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se haya interpuesto previamente un recurso de reposición, en el que se haya acordado la suspensión con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa. 2. No obstante, a solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes supuestos. A cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 233,2 y 3 LGT, en los términos previstos en el reglamento. B. Con dispensa total o parcial de garantías, cuando el tribunal que conozca de la reclamación contra el acto considere que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. C. Sin necesidad de aportar garantía, cuando el tribunal que haya de resolver la reclamación aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en un error aritmético, material o de hecho. D. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o una cantidad líquida, si el tribunal que conoce de la reclamación contra el acto considera que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 3. Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de reclamación por los interesados, su ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario, sin necesidad de aportar garantías, hasta que sean firmes en vía administrativa. No se suspenderán con arreglo a este apartado las responsabilidades por el pago de sanciones tributarias previstas en el artículo 42,2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 4. Los casos de suspensión regulados en una norma específica se regirán por lo dispuesto en ella sin que quepa intervención alguna del tribunal sobre la decisión. Garantías de la suspensión. Las garantías quedarán, a los efectos de su eventual ejecución, a disposición del órgano competente para la recaudación del acto objeto de la reclamación y deberán cubrir el importe de la obligación a que se refiere el acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Cuando la garantía consista en el depósito de dinero o valores públicos, los intereses de demora serán los correspondientes al plazo de 6 meses si el procedimiento de la reclamación es el abreviado, de 1 año si el procedimiento de la reclamación es el general y de 2 años si la resolución es susceptible de recurso de alzada ordinario. Efectos de la concesión o de la denegación de la suspensión. La suspensión concedida tendrá efectos desde la fecha de la solicitud. Cuando el órgano competente o el tribunal, en virtud del artículo 233,3 y 4 LGT, entiendan que debe modificarse la resolución de suspensión, lo notificarán al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo. Contra la resolución adoptada en relación con este trámite de modificación, podrá interponerse un incidente en la reclamación económico-administrativa relativa al acto cuya suspensión se solicita. La resolución que ponga término al incidente no será susceptible de recurso. Suspensión automática. La solicitud de suspensión automática con aportación de las garantías a que se refiere el artículo 233,2 LGT suspenderá el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido. Será competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensión el órgano de recaudación que se determine en la norma de organización específica. La solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía aportada.
Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía a que se refiere el artículo 233,2 LGT, aquella no surtirá efectos suspensivos y se tendrá por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederá al archivo de la solicitud y a su notificación al interesado. Si la solicitud adjunta una garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud y dicha circunstancia deberá notificarse al interesado. Suspensión con prestación de otras garantías. La solicitud de suspensión con prestación de otras garantías a que se refiere el artículo 233,3 LGT, presentada junto con la documentación a la que se refiere el artículo 40,2 b de este reglamento, suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido si la deuda se encontrase en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensión no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de solicitud, si la suspensión fuese concedida finalmente. Suficiencia de las garantías. Por último y en cuanto a garantías, reseñar que la orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA 3987/2005, de 15 de diciembre por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, regula los requisitos de suficiencia de determinadas garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, en su artículo único que establece. Artículo único. Requisitos de suficiencia de determinadas garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de actos impugnados en vía administrativa. 1. Cuando la garantía consista en un certificado de seguro de caución, la condición del asegurador deberá recaer en una entidad en activo y debidamente autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para operar en España en el ramo del seguro de caución. 1,1 En el certificado que aporte el interesado deberán constar, como mínimo, los siguientes datos. A. Identificación completa de la entidad aseguradora. B. Indicación de que la condición de asegurado la ostenta la administración competente para suspender la ejecución de los actos impugnados. C. Identificación completa de la persona o entidad que ostenta la condición de tomador del seguro. D. Las indicaciones que, como mínimo, deberán constar en el contrato de seguro y que se mencionan en el apartado 1,2 siguiente. 1,2 En las cláusulas del contrato sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, deberán constar como mínimo las siguientes indicaciones. A. No podrá oponerse al asegurado ninguna excepción derivada de la relación del asegurador con el tomador del seguro, ni siquiera el impago de la prima. B. El asegurador se compromete a indemnizar al asegurado al primer requerimiento y acepta la ejecución de la garantía por el procedimiento administrativo de apremio. C. La vigencia del contrato se mantendrá hasta la fecha en la que la Administración autorice su cancelación. Para el caso de que dicho plazo fuera a exceder de 10 años, el tomador del seguro y el asegurador deberán estipular en el propio contrato de seguro que antes de que transcurra el citado plazo estipularán la prórroga automática del contrato de seguro, por plazos sucesivos de 1 año durante el tiempo que fuese preciso para mantener la vigencia de la garantía. D. El importe máximo del que responde el asegurador. Para admitir su validez y vigencia, podrá solicitarse del servicio jurídico competente el bastanteo de los poderes de la persona que actúe en representación del asegurador. 2. Cuando la garantía consista en una fianza personal y solidaria de otros contribuyentes, su admisión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones. A. El importe de la deuda suspendida no podrá exceder de 1.500 euros.
B. La condición de fiador deberá recaer en dos personas físicas o jurídicas que no tengan la condición de interesados en el procedimiento recaudatorio, cuya suspensión se solicita que, con arreglo a los datos de que disponga el órgano competente para suspender, estén al corriente de sus obligaciones tributarias y presenten una situación económica que les permita asumir el pago de la deuda suspendida. El documento que se aporte indicará el carácter solidario de los fiadores con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión. 3.1,4. Del procedimiento general económico administrativo. Envío del expediente administrativo objeto de la reclamación. Cuando se hubiera interpuesto un recurso de reposición previo que todavía no hubiera sido resuelto ni pudiera considerarse desestimado por silencio administrativo, al interponer la reclamación económico-administrativa, el órgano que dictó el acto impugnado indicará este hecho al enviar al tribunal el escrito de interposición del recurso y de la reclamación, y se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 21 para determinar la procedencia de la inadmisión de la reclamación. El plazo del mes al que se refiere el artículo 235,3 LGT se contará desde que la reclamación tuvo entrada en los registros del órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de aquella. En el caso de que el órgano administrativo que haya dictado el acto observase la existencia de extemporaneidad en la reclamación económico-administrativa, se abstendrá de realizar actuación alguna y dará traslado inmediato del escrito de presentación y del expediente al tribunal competente. Cuando el órgano administrativo haya anulado total o parcialmente el acto impugnado en virtud de lo dispuesto en el artículo 235,3 LGT, deberá enviar la siguiente documentación al tribunal. Así se hubiera anulado el acto impugnado sin que se hubiera dictado otro acto en sustitución del anterior, se notificará el acuerdo de anulación al interesado y de todo ello se dará traslado al tribunal competente. En la notificación al interesado se hará constar que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación, podrá manifestar ante el tribunal competente su conformidad o disconformidad con la anulación acordada, y se le advertirá que, de no formular manifestación expresa en dicho plazo, se le tendrá por desistido de la reclamación económico-administrativa y se dictará un acuerdo de archivo de actuaciones. En el caso de disconformidad, el tribunal competente proseguirá la tramitación de la reclamación y se considerarán impugnados tanto el acto originario como el de anulación dictado posteriormente, a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante. B. Si se anula el acto impugnado y se dicta un nuevo acto en sustitución del anterior, se enviará al tribunal el acuerdo de anulación y el nuevo acto dictado, junto con el escrito de interposición y el expediente administrativo dentro del plazo establecido en la LGT. El tribunal considerará que la reclamación interpuesta impugna tanto el acuerdo de anulación como el contenido del segundo acto, a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante, y proseguirá la tramitación a menos que el interesado desista de forma expresa. Si se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto que se anula, la ejecución del nuevo acto dictado quedará igualmente suspendida siempre que se mantengan las circunstancias que permitieron acordarla, sin perjuicio del derecho a la reducción proporcional de las garantías aportadas para la suspensión del acto inicialmente impugnado. C. Cuando la anulación afecte parcialmente al acto impugnado, se enviará al tribunal el acuerdo de anulación junto con el escrito de interposición y el expediente administrativo. El tribunal considerará que la reclamación económico-administrativa presentada impugna tanto el acuerdo de anulación como el contenido del acto que queda subsistente, sin perjuicio de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante, y proseguirá la tramitación, salvo que el interesado desista de forma expresa. Si se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto que se anula parcialmente, la ejecución del acto subsistente quedará igualmente suspendida siempre que se mantengan las circunstancias que permitieron acordarla, sin perjuicio del derecho a la reducción proporcional de las garantías aportadas para la suspensión del acto inicialmente impugnado. En los supuestos previstos en los párrafos B y C anteriores,
Los nuevos actos administrativos dictados surtirán efecto desde su notificación al interesado, salvo que hubiese sido acordada la suspensión en relación con los dictados originariamente, y ésta mantenga su eficacia según lo dispuesto en el apartado anterior. Dichos actos sustitutorios no podrán ser objeto de recurso de reposición ni de reclamación económico-administrativa independiente, y las cuestiones relativas a estos se resolverán en la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acto administrativo inicialmente recurrido. Los actos anulados total o parcialmente serán los determinantes de la cuantía de la reclamación. Cuando se acredite ante el tribunal la interposición de una reclamación sin que se haya recibido el expediente dentro del plazo establecido en el artículo 235,3 LGT, el tribunal reclamará su envío, sin perjuicio de poder continuar con la tramitación correspondiente con los antecedentes conocidos por el tribunal y, en su caso, con los que el interesado aporte o haya aportado. Trámites para completar el expediente. El tribunal podrá solicitar que se complete el expediente, de oficio o a petición de cualquier interesado, a no confundir con la posibilidad de subsanación del mismo, igualmente prevista en el reglamento en su art. 54. La solicitud del interesado podrá formularse una sola vez y deberá presentarse dentro del plazo de alegaciones otorgado. Dicha solicitud deberá formularse mediante un escrito en el que se detallen los antecedentes que deban integrar el expediente conforme a las normas que lo regulan, pero que no figuren en él. La petición para completar el expediente suspenderá el trámite de alegaciones. Si el tribunal deniega la petición, se reanudará el plazo de alegaciones por el tiempo que quedara en el momento de la solicitud del interesado. Si el tribunal acepta la petición, deberá remitir el acuerdo con el que reclame los antecedentes al órgano que haya dictado el acto. Recibidos los antecedentes o la declaración de que estos no existen o no forman parte del expediente según su normativa reguladora, el tribunal concederá un nuevo plazo de alegaciones. Pruebas e informes. El tribunal podrá denegar la práctica de las pruebas solicitadas o aportadas cuando se refieran a hechos que no guarden relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas en la reclamación, sin perjuicio de lo que decida en la resolución que ponga término a esta, ratificando su denegación o examinándolas directamente si ya estuviesen practicadas e incorporadas al expediente. El tribunal podrá ordenar, posteriormente, la práctica de las pruebas previamente denegadas. Las resoluciones del tribunal que acuerden o denieguen la práctica de las pruebas tendrán carácter de meros actos de trámite. Recurso de anulación. El recurso de anulación a que se refiere el artículo 239,6 LGT podrá interponerse contra los acuerdos y resoluciones que pongan término en cualquier instancia a una reclamación económico-administrativa. La competencia para resolver corresponderá al órgano del tribunal que hubiese dictado el acuerdo o la resolución recurrida. Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa fuera susceptible de recurso de alzada ordinario, el plazo para la interposición de este último comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de anulación, o a partir del día siguiente a aquel en que se entienda desestimado por silencio administrativo. 3.1,5. De los recursos contra las resoluciones. Los tribunales económico-administrativos notificarán sus resoluciones a los interesados. Asimismo, notificarán la resolución a los órganos legitimados para interponer el recurso de alzada ordinario y el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio según lo previsto en los artículos 241, 242 y en los apartados 5 y 6 de la disposición adicional 11ª LGT, cuando la citada resolución estime total o parcialmente la reclamación interpuesta. A los efectos del recurso extraordinario para la unificación de doctrina, el Tribunal Económico Administrativo Central notificará la resolución al Director General de Tributos. El recurso de alzada ordinario se dirigirá al tribunal que hubiese dictado la resolución recurrida, que, en el plazo de un mes,
lo remitirá junto con el expediente originario y el de la reclamación al Tribunal Económico Administrativo Central. Cuando el legitimado para recurrir no hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el Tribunal Económico Administrativo Regional o local le pondrá de manifiesto los expedientes a los que se refiere el párrafo anterior, para que pueda formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, y a continuación dará traslado de ellas al reclamante en primera instancia y a los demás personados para que en el plazo de otro mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. Una vez completados estos trámites, los expedientes se remitirán al Tribunal Económico Administrativo Central. Recurso extraordinario de revisión. En el recurso extraordinario de revisión, será aplicable lo dispuesto para el procedimiento en única o primera instancia, en todas las cuestiones no previstas en el artículo 244 LGT. 3,2. Las reclamaciones económico-administrativas en la legislación local. Como hemos dicho al principio del tema, inicialmente la aparición de la ley reguladora de las bases de régimen local supuso la desaparición de este tipo de reclamaciones en la vida local. Sin embargo, la aparición de la denominada Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local las ha devuelto a la vida, si bien únicamente para las grandes ciudades reguladas en el título X de la LRBRL. La exposición de motivos de la Ley de Modernización, Ley 57/2003, de 16 de diciembre dice que también se prevé la existencia de un órgano especializado para el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local, cuya composición y funcionamiento pretenden garantizar la competencia técnica, la celeridad y la independencia tan patentemente requeridas por los ciudadanos en este ámbito. Este órgano puede constituir un importante instrumento para abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en un ámbito tan sensible y relevante como el tributario, así como para reducir la conflictividad en vía contencioso-administrativa, con el consiguiente alivio de la carga de trabajo a que se ven sometidos los órganos de esta jurisdicción. Dicho órgano especializado se regula en el artículo 137 LBRL, que establece. Artículo 137. Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones. Al conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. B. El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. C. En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia. 2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella solo cabrá la interposición del recurso contencioso administrativo. 3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1A, el recurso de reposición configurado para ello en la Ley de las Haciendas Locales. Contra la resolución, en su caso del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo. 4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de 3 designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas. A petición propia. B. Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento. C. Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. D. Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave. Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del Ayuntamiento.
5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones, se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración con el ámbito de actuación y funcionamiento del órgano. 6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos del Estado.